Hola, estimados amigos, queridos estudiantes. Iniciamos otro video de aprendizaje. Vamos a desarrollar la clase número 11 de la asignatura Ciudadanía y Valores. Hablaremos ahora de las medidas de mitigación ambiental y resiliencia ecológica. Vamos a conocer entonces algunas ideas principales. Y es que las medidas de mitigación ambiental son acciones humanas que están diseñadas para gestionar nuestro impacto en el planeta a través de acciones importantes. 4 ejes son importantes que nos van a permitir al final lograr la recuperación y el equilibrio ambiental. Estas 4 acciones están orientadas en lo siguiente. Primero, prevenir. Evitar que el daño ocurra. Es importante cómo utilizar estrategias y acciones que nos vengan a prevenir precisamente el impacto ambiental. Segundo, controlar, mantener el impacto dentro de los límites seguros que no cause crisis en el medio ambiente, sino que haya la posibilidad que haya una convivencia entre la acción humana y el impacto de esta en el medio ambiente. El tercer elemento importante es atenuar, precisamente reducir la severidad del daño inevitable. A veces, indudablemente, a pesar de que utilizamos todas las medidas necesarias para prevenir el impacto ambiental, siempre hay un resquicio donde pasa algo. Entonces es importante poder prevenir, atenuar ese impacto en nuestra naturaleza. Y el cuarto elemento importante es restaurar, devolver la salud a los ecosistemas afectados es una tarea prioritaria, es una tarea obligatoria de todas aquellas instituciones, comunidades y personas que han hecho una actividad y que han provocado algún daño al medio ambiente, cómo tratar de subsanar, de restaurar ese daño a través de acciones que nos permitan entonces poner en evidencia la importancia de la mitigación ambiental. Y es que las acciones de mitigación se centran en 5 áreas importantes que no son las únicas, claro, en una sociedad tan compleja, pero tratamos de dosificar esas acciones de mitigación en los suelos y los ecosistemas, en la reforestación e incentivos, a través del agua y residuos, en emisión de gases y energía y el monitoreo y la educación. Estas 5 áreas son importantes para desarrollar acciones de mitigación que nos lleven a restaurar el daño, el impacto que han causado nuestras acciones humanas en el ecosistema, en el medio ambiente. Y es que a esta altura del desarrollo de las sociedades a nivel planetario, ya hay acciones que han afectado nuestro medio ambiente. Ya hay acciones que han ido afectando los ecosistemas a lo largo del tiempo. En relación a la primera acción de remediación de suelos y hábitat, es importante considerar que los suelos contaminados hay que recuperarlos. ¿Y cómo se hace esto? A través de la aplicación de métodos, a través de la aplicación de una limpieza profunda para extraer toxinas que están ya alojados en nuestros suelos, a través del tiempo, la utilización de agroquímicos, de tóxicos,
de elementos tóxicos a través de las diferentes tratamientos que se le ha dado al suelo, a lo largo al final han contaminado. Entonces hay que aplicar una serie de metodologías que nos permitan recuperar esos suelos contaminados. Y un ejemplo de eso es dejar de utilizar eh, potenciadores tóxicos o agentes químicos en el control de la maleza, en el fortalecimiento de los minerales en la tierra, estas cosas que indudablemente se han dado a lo largo del tiempo. Una medida importante es la utilización de materia orgánica o la utilización de abono orgánico que nos permite entonces recuperar esos suelos que por tanto tiempo han sido utilizados y han sido manejados y mantenidos a través de la utilización de agentes químicos. Otro elemento importante es la restauración de hábitats, aparejado a que el impacto del ecosistema ha sido fuerte a lo largo de los años. Es importante ahora que esa afectación del suelo y del hábitat de la flora y la fauna es momento de restaurar. Y eso implica entonces retomar aquellos espacios naturales para garantizar la supervivencia de la vida silvestre, de la fauna, cómo es importante fortalecer, gestionar de la manera más adecuada aquellos espacios que han sido recuperados o aquellos espacios que son reservas ambientales para que se vean fortalecidos y nos permita entonces recuperar o dar otra opción para la flora y fauna de las regiones. Es importante entonces utilizar estas acciones de mitigación que nos van a permitir entonces fortalecer los ecosistemas. Y es que las acciones para recuperar las fuentes de vida, para recuperar aquellas fuentes hídricas importantes que han sido afectadas por el avance y por la utilización de agentes químicos tóxicos, es importante entonces un tratamiento de las aguas residenciales, un tratamiento de esas aguas que precisamente va a requerir cómo utilizar técnicas o productos que nos permitan recuperar esas aguas contaminadas a través de procesos de industrialización. Es importante que nosotros podamos darle tratamiento a estas aguas y poder entonces recuperar esos mantos o afluentes que en el pasado eran rebosantes de vida y que ahora en una otra medida con la contaminación se han visto afectados o son afluentes que ya no tienen ninguna posibilidad de recuperación de la vida. Por eso es importante el tratamiento de estas aguas. Al final lo que buscamos es que haya una protección de estas fuentes de agua, de estos afluentes, de estas fuentes hídricas que nos permita entonces fortalecer el ecosistema en la parte del recurso hídrico. También es importante que podamos hacer una gestión adecuada de los residuos. Esa contaminación del aire y suelos tiene que disminuir, tiene que parar, porque esos ciclos que están abiertos provocan más deterioro de los ecosistemas. ¿Cómo cerrar estos ciclos de manejo, de reducción, de reciclaje, de disposición segura de desechos sólidos? Nos va a permitir a la largo que podamos entonces fortalecer esta parte de los ecosistemas a través de la buena disposición de los desechos sólidos. El resultado de esta gestión de residuos nos va a permitir entonces un ambiente limpio y cómo todo este proceso de recuperación y de gestión de las acciones para recuperar los ecosistemas nos va a permitir a todos los salvadoreños tener mejor calidad de vida, tener afluentes hídricas que nos garantizan esa calidad de vida,
tener esas afluentes hídricas que nos garantizan la utilización de este valioso líquido en las actividades importantes de las comunidades de residencia y indudablemente la gestión de residuos, cómo fortalecer esa valorización que hagan las personas de la disposición final de los residuos y cómo esta disposición final de los residuos de la manera más adecuada nos va a contribuir a tener un ambiente limpio. Otra acción importante orientada a estas acciones de mitigación es el control de emisiones y la eficiencia de las mismas. En eso hay que hablar sobre tres áreas importantes que están orientadas a poder controlar las emisiones en estas áreas y fortalecer entonces los ecosistemas. Primero, el control industrial. Segundo, el transporte público. Y tercero, la optimización energética. En relación al control industrial, es importante la implementación de planes estrictos para medir y limitar las emisiones tóxicas que producen las fábricas a través de esos procesos industriales. Cómo es conveniente poder monitorear, poder controlar la emisión de aguas residuales, por ejemplo, o emisión de basura industrial, que son fuentes importantes de contaminación. Estas acciones de mitigación entonces pasa porque podamos hacer un control industrial de todos los desechos y emisiones que hace la fábrica a través de los procesos productivos. El segundo elemento tiene que ver el transporte, tanto público como privado, el control de esas emisiones gaseosas, tóxicas, el control de la huella de carbón que produce la quema de combustibles como fuente vital de energía del transporte público y privado, es importante controlarlo. Y es necesario que el Estado tome acciones cada vez más audaces que pasen por el control de estas emisiones tóxicas para evidenciar la importancia de llevar un control de la huella de carbono en las sociedades, como nosotros como personas de la sociedad tenemos una huella de carbón y esa huella de carbón está orientada a conocer el grado de contaminación tóxica que desarrollamos o que emitimos nosotros a través de nuestra acción humana. Y como entonces es importante de que ese transporte sea controlado y sepamos que la maquinaria que utilizan estos equipos está en los niveles óptimos que permita dejar un impacto cada vez más negativo al medio ambiente a través de la emisión de gases que son contaminantes para la sociedad actual. Y el tercer elemento que tiene que ver con la optimización de la energía, la optimización energética, cómo es importante hacer un uso inteligente y eficiente de la energía eléctrica, utilizar la energía eléctrica cuando sea necesario. Y aquella energía eléctrica que no utilizamos hay que ahorrarla, hay que apagarla. En ejemplos prácticos en nuestra casa, ¿verdad? Cuando vemos una luz que está en uso y no lo utilizamos, apagar. Utilizar cada vez en lo que fuera posible energía eléctrica. Eso nos va a permitir entonces optimizar procesos de contaminación y optimizar la utilización de elementos que a la larga vienen a contaminar nuestros ecosistemas. Es importante entonces cómo una acción de mitigación está orientada a aplicarla en estas tres áreas que hemos hablado en esta oportunidad. La acción número 4 está orientada al monitoreo ambiental y la educación ambiental. Qué necesario es para nosotros monitorear el medio ambiente.
ese monitoreo ambiental que nos va a permitir evaluar continuamente el estado de esos ecosistemas y tomar las medidas necesarias que nos permitan poder hacer cambios orientados siempre al fortalecimiento de nuestros ecosistemas. Ese monitoreo ambiental es necesario, que la autoridad siempre esté al pendiente, monitoreando el impacto que generan los procesos productivos y cómo esto nos va a asegurar tomar acciones oportunas. La educación ambiental es otro elemento necesario, por cuanto que la promoción de esas prácticas sostenibles nos va a permitir que la población pueda aplicarlas de manera adecuada. Tenemos un reto importante. El Salvador es un país que emite una cantidad de desechos sólidos importantes cada día, y eso tiene que ver también con la política ambiental de nuestro país, cómo se está desarrollando esta política y cómo las instituciones que están involucrados en esto de la educación ambiental toman su rol oportuno y fortalecer esa valoración que debe de hacer la familia salvadoreña, los jóvenes y los adultos, hombres y mujeres, en poder fortalecer la educación ambiental, poniendo en práctica en la mera realidad la importancia de hacer una buena disposición de los desechos sólidos. La educación ambiental también es importante para nosotros, así como el monitoreo ambiental en las actividades que se desarrollan en el ámbito productivo. También en relación a la estructura urbana es importante la reforestación urbana, cómo hay una siembra sistemática de árboles en las áreas urbanas, cómo estas áreas urbanas pasan de ser ciudades completamente libres de árboles a ser ciudades que hay una combinación de esa flora importante, de esa vegetación, de la siembra de árboles que embellecen a las sociedades, embellecen a las ciudades. Y ese embellecimiento de la sociedad tiene que ver entonces también con esa estética importante del urbano, pero también con la mejora de la calidad del aire que desarrolla los árboles a través del proceso de fotosíntesis. Entonces es importante que podamos reforestación, hacer una reforestación urbana que garantice eso. Por suerte estamos viendo, hemos visto a través de los meses, en los últimos meses de estos últimos 5 años, la importancia de poder sembrar árboles en todos lados, donde sea necesario, para que podamos entonces contribuir a esa calidad del aire de la ciudad. Pero también es importante los incentivos económicos, cómo estas acciones de mitigación tienen una recompensa económica, cómo esa recompensa nos va a permitir implementar tecnologías limpias y sostenibles, como esas recompensas financieras para todas aquellas empresas que se dedican a los procesos productivos. Esas recompensas financieras indican esto, la aplicación de metodologías limpias que nos permitan hacer una buena disposición final de las aguas servidas, por ejemplo, de las aguas sucias, pero también cómo utilizamos metodologías en los procesos productivos que generen menos residuos y menos impacto en los ecosistemas. Todas estas cuatro acciones importantes es necesario que las conozcamos y que se apliquen en los procesos productivos, pero también que sean valorizadas por la familia salvadoreña en cuanto ella debe de hacer una buena disposición final de los desechos sólidos junto con nuestros hijos y nuestros familiares. En la mitigación, en las acciones de mitigación, no podemos dejar de lado
no podemos dejar de hablar acerca de la resiliencia ecológica. Esta resiliencia ecológica que es una condición que nos permite, que le permite al ecosistema poder recuperar el desequilibrio causado a través de procesos productivos, y esa resiliencia nos permite entonces tener esa función intacta en los ecosistemas que son importantes para garantizar el futuro de las sociedades en el presente y el futuro de los eh, habitantes que eh, poblarán las sociedades en los años venideros. Es importante que nosotros podamos hacer una reflexión acerca de esta resiliencia y cómo esa resiliencia le permite al ecosistema resistir los embates de contaminación, poder procesar a través de acciones de mitigación y poder recuperar esa funcionalidad óptima de los ecosistemas para seguir eh, sirviendo en beneficio de la colectividad. Y es que precisamente esa regeneración de los ecosistemas no es una opción voluntaria, es estrictamente necesaria. Es necesaria para poder asegurar la disponibilidad de los recursos de las futuras generaciones, en la oportunidad de fortalecer la disponibilidad de los recursos naturales para las futuras generaciones. Allí está presente la resiliencia ecológica y nosotros tenemos que contribuir a esa resiliencia ecológica con las acciones que desarrollemos en colectividad, en las comunidades de residencia y en todas aquellas áreas en las que los humanos interactúan. Y es que ese desequilibrio que se da en el ecosistema está presente, y por ello es importante la resiliencia, porque esos desequilibrios naturales afectan la cotidianidad de las sociedades, pero también afectan directamente a la flora y la fauna. Entonces ese desequilibrio debe ser tratado, ¿verdad? Debe ser eh, eh, analizado, reflexionado y, lo más importante, gestionar junto a la comunidad la importancia de cómo poner fin a ese desequilibrio, y es únicamente a través de la resiliencia ecológica. Y es que al final lo que se busca es garantizar la protección del medio ambiente, asegurando el acceso de los recursos naturales a las presentes y futuras generaciones. Eso es sustentabilidad, y para ello es importante que nosotros podamos hacer acciones de mitigación para mantener ese futuro sustentable, y la resiliencia es un camino importante. Que estas ideas importantes acerca de las acciones de mitigación, la importancia de la resiliencia para los ecosistemas, sea punto de reflexión en el salón de clases junto con nuestros queridos estudiantes. Que estas ideas importantes acerca de este tema apasionante sirvan para la reflexión también en su familia y en las comunidades. Nos vemos en la siguiente clase.